En esta presentación abordaremos un tema que es pilar fundamental de los sistemas eléctricos industriales: los accionamientos de motores eléctricos. Los motores eléctricos son componentes fundamentales de los procesos industriales, ya que transforman la energía eléctrica en movimiento mecánico, permitiendo el funcionamiento de todo tipo de maquinaria. Sin embargo, para que estos motores funcionen de manera eficiente y confiable, es imprescindible contar con sistemas de accionamientos adecuados que, además de controlar dichos motores, permitan automatizar las tareas para optimizar la producción, resguardando de peligros a las personas y a la instalación. Para lograr estos objetivos, es imprescindible diseñar a conciencia cada salida a motor, teniendo en cuenta los requerimientos de la aplicación, las características de la instalación, las prescripciones normativas y las especificaciones de los componentes a utilizar. Por lo tanto, conocer las funciones básicas que todo sistema de accionamiento debe cumplir es imprescindible para empezar a conocer las distintas alternativas con que se cuenta para diseñar una salida a motor. Definiremos salida a motor al circuito eléctrico destinado a su accionamiento, el cual tiene su origen en un punto de suministro, generalmente un nodo o barra de un tablero o cuadro eléctrico, hasta los bornes de dicho motor. Los tableros o cuadros eléctricos que están diseñados para alimentar a numerosos motores usualmente son llamados centro de control de motores y frecuentemente se los menciona con la sigla CCM. Las funciones generales que toda salida a motor de uso industrial o de infraestructura debe cumplir son las siguientes. Seccionamiento. La representamos genéricamente con este interruptor seccionador y su correspondiente símbolo. Protección contra cortocircuito, representada genéricamente por este conjunto de fusibles. Conmutación o accionamiento propiamente dicho, representada por este contactor, y protección contra sobrecarga, representada por este relé. Cuando se desea tener un nivel de protección superior, esta última función es complementada con otros tipos de protecciones, con las cuales se incrementan las probabilidades de evitar fallas ocasionadas por factores externos, tanto en el motor como en los dispositivos de accionamiento. Vamos a destacar que, para cumplir con cada una de estas funciones, existe más de un tipo de dispositivo y además, muchos de ellos cumplen con más de una de las funciones mencionadas, tales como este interruptor seccionador portafusible o este interruptor magnético que también cumple con los requisitos de seccionador. Con un formato similar, también disponemos del interruptor termomagnético, coloquialmente llamado guardamotor, el cual cumple con las funciones de seccionamiento, protección contra cortocircuito y protección contra sobrecarga. Los arrancadores electrónicos generalmente cuentan con protección contra sobrecarga, incluso los más avanzados con protecciones adicionales. Incluso existen estos dispositivos que cumplen con las 4 funciones mencionadas, y algunos de ellos con prestaciones adicionales tales como la capacidad de inversión de marcha. Veamos ahora los conceptos generales de cada una de estas funciones. El seccionamiento o función de aislamiento.
La función de aislamiento es una función destinada a cortar el suministro de toda la instalación o de una sección discreta de la misma, separando la instalación o la sección de toda fuente de energía eléctrica por razones de seguridad. Este es el símbolo que representa la función de aislamiento. Es muy común que sea utilizado en combinación con otros cuando el dispositivo tiene más de una función. Para cumplir con la función de aislamiento, los dispositivos diseñados para tal fin deben cumplir una serie de requisitos impuestos por las normas, tales como rigidez dieléctrica, tolerancia a la tensión de impulso asignada, distancia de aislamiento, distancias de fuga y señalización de la posición de los contactos principales. En la presentación seccionamiento en baja tensión, cuyo enlace está en la descripción de este video y aparece en la parte superior de la pantalla, se brindan los detalles sobre esta función, sus requisitos, sus normativas y ensayos. La segunda función del sistema de salida a motor, o conjunto de accionamiento, es la protección contra cortocircuito. Según el vocabulario electrotécnico internacional, un cortocircuito se define como la trayectoria conductora accidental o intencional entre dos o más partes conductoras que fuerza las diferencias de potencial eléctrico entre estas partes a ser iguales a cero o cercanas a cero. Como todo circuito de alimentación en redes lineales, una salida a motor se puede representar por su equivalente Thevenin, donde la impedancia Thevenin representa a la impedancia de la red y la fuente ideal de tensión Thevenin suministra una fuerza electromotriz igual a la tensión que tiene el punto de suministro cuando la carga está desconectada. Al cerrarse el circuito, circula la corriente de carga I sub L. Al producirse un cortocircuito circula la corriente de falla, la cual es prácticamente limitada solo por la impedancia de la red representada por la impedancia Thevenin del circuito equivalente. Como dicha corriente de falla circula por los componentes del accionamiento del motor hasta que el dispositivo de protección la interrumpe, puede dañar dichos componentes. Las consecuencias que provoque la corriente de cortocircuito en los dispositivos que componen el accionamiento del motor dependerá de las características de los dispositivos de protección contra cortocircuito que los protege. El nivel de protección que estos dispositivos brindan está definido en la norma IS 6947-4-1 bajo el concepto de coordinación de la protección, definiendo dos niveles o tipos de coordinación: coordinación tipo 1 y coordinación tipo 2. Adicionalmente, y sin estar contemplada específicamente en la norma mencionada, surgió la coordinación total, concepto que se basa en lo expresado en la norma IS 6947-6-2. Este cuadro es una síntesis de las principales especificaciones dadas por las normas mencionadas respecto de los distintos tipos de coordinación de la protección. Para mayores detalles sobre este tema, les sugiero ver la presentación Coordinación de la protección en accionamientos de motores, cuyo enlace está en la tarjeta que está en la parte superior de la pantalla y en la descripción de este video. La siguiente función de los sistemas de salida a motor o sistemas de accionamiento a mencionar es la conmutación.
Las acciones básicas que todo accionamiento debe realizar es conectar el motor y desconectar el motor, lo que implica arrancar y parar. Y según cómo se aplique la tensión y la frecuencia en estas acciones, tendremos distintos tipos de accionamientos y, en consecuencia, distintos modos de arranque y parada. Conectando el motor directamente a la tensión de red, se tiene un accionamiento a tensión constante y a frecuencia constante, llamado arranque directo o accionamiento directo. En motores asincrónicos trifásicos con rotor bobinado, es común arrancar conectando el estator también directamente a la red, pero con resistencias externas conectadas en serie con el bobinado del rotor, las cuales se eliminan escalonadamente para reducir la corriente de arranque y tener un arranque más suave. Para arrancar el motor con tensión reducida y a frecuencia constante, tenemos los accionamientos tales como estrella triángulo y autotransformador. En ambos casos, el arranque se realiza con una tensión menor pero constante y terminado este proceso, se conmuta a la tensión de red. Aplicando una rampa de tensión creciente desde un valor reducido hasta la tensión de red a frecuencia constante, se logra un arranque suave sin conmutación mecánica. Esto es posible con arrancadores electrónicos. Por último, el uso de tensión y frecuencia variable gracias a los variadores electrónicos de velocidad o inversores, se logra también el control de la velocidad del motor y otros controles adicionales que serán tratados en las presentaciones correspondientes. En todos estos casos existe la opción de implementar la selección del sentido de giro o inversión de marcha, además de implementar la parada con la misma técnica con que se realiza el arranque. En las presentaciones de cada uno de estos tipos de accionamientos, cuyos enlaces están en la descripción de este video, se detallan las configuraciones, comportamiento en el arranque y en la parada, los circuitos de potencia y circuitos de mando, entre otros detalles. La última función general de un sistema de accionamiento de motor por ver es la protección contra sobrecarga. Es importante tener en claro que, en los motores eléctricos, el punto más susceptible de fallar es el bobinado, siendo en la gran mayoría de los casos la sobretensión y la sobretemperatura las causantes de sus fallas. Por otra parte, si el motor está correctamente montado, respetando las condiciones medioambientales y mecánicas especificadas, la causa más probable de sobretemperatura para el bobinado es la sobrecarga. Es por ello que las normas tratan específicamente este tipo de protección, definiendo la sobrecarga como condiciones de funcionamiento que provocan una sobrecorriente en un circuito sin fallas eléctricas. Se define sobrecorriente a la corriente que excede a la corriente nominal. En este caso nos estamos refiriendo a la sobrecorriente como consecuencia de una sobrecarga. Debido a la inercia térmica, una sobrecorriente es tolerada durante cierto tiempo, el cual depende de múltiples factores. Superado este periodo de tiempo, el incremento de temperatura será perjudicial tanto para el motor como para otros componentes de la instalación. Por este motivo, los dispositivos de protección contra sobrecarga actúan según una curva que trata de reflejar el calentamiento del dispositivo a proteger, en este caso, el bobinado del motor. Esta curva, llamada curva característica de disparo, refleja la relación del tiempo de disparo
con la corriente de sobrecarga como múltiplo de la corriente de ajuste I sub E y se indican para carga simétrica tripolar y carga bipolar a partir del estado en frío. En el gráfico de esta animación se puede observar dicha relación. Sin corriente previa y con el dispositivo de protección en frío, se aplica la corriente de sobrecarga. Transcurrido el tiempo de actuación, el dispositivo actuará y se interrumpirá la corriente al motor. Para los dispositivos de protección contra sobrecarga destinados a proteger motores con arranque a frecuencia constante, las normas definen distintas curvas de actuación relacionadas con las clases de disparo. Las clases de disparo definen intervalos de tiempo dentro de los cuales los dispositivos de protección contra sobrecarga deben dispararse si se someten a una carga simétrica tripolar a partir del estado en frío con un valor de 7,2 veces la corriente de ajuste. En la figura se muestra el intervalo de tiempo contemplado para la clase 10. En la presentación dedicada a relés de sobrecarga, cuyo enlace está en la descripción de este video, se brindan más detalles sobre este tipo de protección. Por último, vamos a mencionar que existen protecciones complementarias a la protección contra sobrecarga, tales como la protección contra sobretemperatura con sondas PTC, relés con funciones adicionales tales como la detección de desbalance de corriente de fase ajustable, aviso y disparo instantáneo por sobrecorriente sobre un umbral ajustable, disparo por pérdida de carga y otros. Ya conocemos las funciones básicas que todo accionamiento de motor debe cumplir. Apóyanos con tu like y suscríbete al canal para recibir las notificaciones sobre nuevos videos.